Con un plano fijo de 7 minutos que abre en una pantalla en negro y concluye con un amanecer en el campo, inicia Luz Silenciosa, la tercera película de Carlos Reigadas, producida, escrita y dirigida por él mismo en 2007. El realizador ubica la trama de su película, Un triángulo amoroso, en una comunidad menonita que habita cerca de Ciudad Cuauhtémoc, en el estado de Chihuahua. Johan, un hombre de mediana edad, se encuentra agobiado por un dilema que lo atormenta. Ama a Esther, su esposa, la madre de sus 7 hijos, pero se siente atraído por Marianne, otra mujer de la comunidad con quien sostiene relaciones sexuales. Sobresalen de esta película la extraordinaria fotografía de Alexis Savé, que nos remite a los paisajes de la pintura holandesa del siglo XVII, la dirección de producción de Gerardo Tagle, la dirección de arte de Noemí González y el diseño sonoro de Raúl Locatelli. También es importante resaltar que el director solo utilizó miembros de comunidades menonitas como actores. Esta combinación de recursos estilísticos dota a Luz Silenciosa de un sentido de realismo y veracidad que la hace ser distinta del grueso de la producción fílmica mexicana de esos años. Fui a las Barrancas del Cobre en coche y al pasar por... Estaba pensando todo el camino en la trama, no completa, pero en el momento, en la parte fundamental, que es la idea de muerte por dolor. Y cuando pasé por la zona de los menonitas pensé que era un contexto perfecto para la película, porque me permitía no solo ver un lugar tan especial, pero sino desenraizarlo de contextos socioeconómicos, culturales. Bueno, aquí hay una cultura muy definida, ¿no? Pero es curioso, como sabes bien, muchas veces cuando definimos algo muy precisamente y lo acotamos, como por ejemplo en películas muy idiosincráticas japonesas, es cuando se amplía la posibilidad de universalidad, ¿no? Pensé que esa era una idea interesante y empecé a ir. Estuve yendo durante 3 años, quizás un poco más, a ver funerales, el campo, a estar con la gente en las casas, fiestas. También en una realidad, pues, ruda, como la de cualquier, no digo etnia, pero comunidad cerrada, en la que no cualquiera entra y no cualquiera sale. Hicimos una muy buena relación de amistad, Cornelio Wall, el actor principal Johan, y yo, y bueno, con él descubrí todo, bueno, un montón de cosas. Y al principio, incluso yendo nada más a conocer en coche, me sentía incómodo y alguna vez si te veían y si estabas ahí parado, te decían que qué hacías allí. Pero luego me fui dando cuenta que no había nada complicado en ese sentido. Y bueno, hay 2 partes de la comunidad, dentro de esta comunidad más secular, que es la de la película, que aceptan los motores de combustión y la energía eléctrica. Hay una parte mucho más conservadora y una parte liberal, que es con la que hice la película, los liberales, digamos. La comunidad menonita a los 10 años pone a sus hijos al tractor y a los 15 años están cultivando algodón, chile, manzana. En su establo están ya produciendo leche, queso, lo que todos hemos probado, y a los 15 lo están exportando. Y 3 hijos de 15 se encargan de la parte del establo, ¿no? Y todos los días a las 5 de la mañana llegan 3 camiones por la leche y por el queso y por un camión refrigerador en una casita que era de este tamaño. Y dices, ¿cómo? Claro, pues esta es la casa donde uno duerme, ahí es el establo, ahí es la granja. Muy distinto a cómo nos organizamos. O sea, muy pujantes, muy holandeses, muy listos en el más amplio sentido de la inteligencia. Han aprendido mucho de muchas cosas, de mucho sufrimiento, una historia también de su comunidad de fuga, y muy distinto a la comunidad tarahumara que los tienen de vecinos. Las dos nos encantaban, pero te dabas cuenta cómo vivían unos y cómo vivían los otros, ¿no? Interesantísimo. El intercambio, el aislamiento y cómo ellos están en orden, por ejemplo, sus calles. Se nos iba a ponchar más una camioneta de producción en la ciudad Cuauhtémoc que en un campo menonita que no está pavimentado. Sus calles tienen que ser perfectas, están trazadas perfectas y sus camionetas, camiones y camionetitas y tractores con o sin ruedas circulan perfecto. Conseguíamos casas de las más antiguas, de las más viejitas y así de hasta macheros así de pura madera y todo eso. Y todo eso es de aproximadamente de 1930, 40 de los años. Teníamos que ir a otros campos porque esa área de campos es muy grande. O sea, pueden ser
200 kilómetros, ¿no? O 300 kilómetros. Está centralizado en una parte, pero donde están sus ferreterías, donde están sus pizzas, donde está su vida comercial, es un corredor muy amplio. Está organizado de manera cuadriculada, no es como una selva donde pues evidentemente no hay ni una línea recta, ¿no? Yo sí tuve problemas con mucha gente, ¿ah? Mucha gente lo vio por mal, pero usted sabe que el cine es el cine, ¿verdad? Hay una parte que considera al cine por definición pecaminoso, porque hay una reproducción gráfica del ser humano y eso está prohibido. Es, de alguna manera imaginería, idolatría, etc. Y hay gente que no le gustó que se hiciera la película, más allá de la temática. Y luego hay mucha gente que le gusta mucho, ¿no? De la propia comunidad. Ahora, no sé qué tanto la hayan visto en secreto algunos, pero no es como que hay un cine y la gente va, porque eso también es una actividad que no es ortodoxa. Fuimos como, no dije que fluyendo, pero perteneciendo al cómo sí ser un camaleón dentro de algo que no fuera tampoco tan disruptivo o tan... Siempre pasa que cuando vienes a una comunidad y te integras, pues vienes de la ciudad y con hábitos que es como, con permiso, esto nos pertenece. Y aquí no era así, era como, hombre, esta casa se podría, la pintamos, o solo este lado, etcétera. Como muy respetuosos porque también tenían unas costumbres muy únicas. Más que el tipo, yo busco siempre la personalidad. O sea, cuando pienso en los personajes que necesito para la película, trato de buscar a alguien que, por lo menos en mi sensación, comparta rasgos de personalidad básicos. O sea, ser afable, o ser cerrado, o simpático, lo que sea, estas cosas que se sienten con una cierta objetividad. Y fui buscando, y así encontré a Cornelio, que tenía ya un programa de radio, de rodeo, en inglés y en español. Yo trabajé por 20 y tantos años en una estación de radio en Cuauhtémoc. Entonces, Carlos, yo no sé cómo, por cuál lado, pero él me contactó por medio de la radio, por el internet y todo eso. Estuvimos aproximadamente 3 meses en contacto y yo negando y diciéndole que no. Y él me ponía presupuesto, oye, que sabes que necesito un actor menonita y que te llegue Cuauhtémoc y que voy a filmar una película y quiero que seas tú. ¿O a quién me recomiendas? Y no, le dije, yo no puedo y no quiero. Un día, después de 3 meses, un día que voy a la radio, me lo topo en la puerta de la radio. Me dice, yo soy Carlos Reigadas. Y como tenía su barbita y así, dije, pues, como eran las 9 de la noche, dije, pues, ¿quién es? Yo soy Carlos Reigadas. Pues, ahora sí me pegó el chahuiscle. Entonces, lo pasé, lo invité y pasamos y platicamos y luego lo empezamos a platicar, lo platiqué con mi esposa, lo platiqué con mis papás, todas las propuestas que él me puso. La cosa fue, mis papás fueron las que me animaron, mis papás me animaron para hacer ese trabajo y luego mi esposa también me dio ánimo y el orgullo que yo tengo de esa película. Mis papás, que en paz descansen, pero son mis verdaderos papás. Y él es particularmente abierto y así fue encontrando más gente, pero las mujeres está resultando muy complicado y fui a Alemania y a Holanda a buscar también así allá a las mujeres menonitas. Íbamos a congregaciones de un grupo religioso de otro, menonita, perdón, no religioso, sino subgrupos que hay. Y así de pronto estaba en Alemania
alguien me dijo, no, ahí encontré a María Pankratz, es de la comunidad de de Kazajstán, que a la caída del muro de la Unión Soviética se mudó a Berlín, pero es de tradición rusa y su lengua principal es el ruso y el Plotich, que es la lengua de los menonitas. Y alguien me dijo, mira este libro, léelo, es muy interesante. Y es un libro que se llama A Complicated Kindness, de Miriam Toews. Carlos he had been traveling around Europe and other places trying to cast the film, looking for somebody to play the role that I eventually played. And he was having some trouble, from what I understand. He was having some difficulty finding the person to play this role. And he happened to be in Germany and asking, visiting the Mennonite communities there, seeing if there was anybody there who would be appropriate. And he didn't find anybody there, but while he was there, somebody said, "Oh, you're looking for a Mennonite to be. Maybe have you heard of this person?" And meaning me. And he showed Carlos a tiny, tiny, tiny little photograph of me that was my author photo on a book that I had written. La vi en la foto del libro, esa foto pequeñita, blanco y negro, de 4 centímetros por 3, y en el momento que la vi pensé que ella iba a ser ideal. And I guess Carlos had said to himself, "Okay, maybe she'll be the one. I'll contact her." Entonces la busqué y la encontré en Canadá. Ella es de la comunidad de Winnipeg. I met with Carlos in Mexico City, and then he and I flew together to Chihuahua, to the Mennonite colony, and we met Cornelio. Amén. Y a Cornelio literalmente le dije, me recuerdo porque lo tengo ahí grabado, le puse una serie de ejercicios de pensar en algo muy triste, pensar en algo que le diera alegría, pero literalmente solo pensarlo y quedarse quieto. Y entonces ahí podía ver la expresividad y también ver, por ejemplo, si podía llorar en algún momento dado. En silencio total. Eso fue las únicas pruebas que hice con él. En una actuación de esa necesita uno tratar, entregarse al trabajo, como le digo, entregarse a lo que haces, ¿verdad? Si no te entregas, no te va a salir. Carlos siempre también me agradeció mucho, me dijo, Cornelio, dijo, eso, lo que hiciste ahí, te salieron los gestos y te salió todo como debe de ser. Y pues uno trata, ya arrieros somos y en el camino andamos y hay que buscarle a ver cómo cumplimos. Y Carlos eso tiene. No le importa y no le interesa grabar una escena 5, 6, 10 veces, pero quiero que salga bien. Con Miriam hice algunas parecidas y con María nada, absolutamente nada. De hecho, recuerdo que María, bueno, nos sentamos y tuvimos una entrevista en Espelkamp, en Alemania, y cuando llegó a México, como ella viene de la tradición eslava, te digo que es semirrusa, me acuerdo que empezó a actuar muy así, con muchas florituras. Y sí le tuve que decir que eso no era lo que estábamos buscando y que se olvidara por completo de que estaba representando un personaje. Y bueno, me hacía preguntas de motivaciones, por ejemplo, y muy rápidamente he podido entender que en el sistema que yo busco no es el camino. Los menonitas me parecían interesantes porque los desenraizas de un contexto sociocultural, socioeconómico, cultural,
Lo mismo con la actuación. Entonces sí, esta actuación mucho más hierática, mucho más contenida, esto es lo que produce. O sea, hicimos una muy buena relación de amistad, Cornelio Wall, el actor principal Johan, y yo, y bueno, con él descubrí todo, bueno, un montón de cosas. Yo creo que hay actores profesionales y hay actores no profesionales, pero en realidad todas las personas con las que hemos trabajado, tanto en Temporada de Patos o Luz Silenciosa o Post Tenebras Lux o inclusive o The Florida Project, o sea, de alguna manera como que sigo ¿no? Un poco en eso. Ninguno ha sido actor profesional, bueno, casi ninguno ha sido actor profesional, pero todos son actores, o sea, son de alguna manera, tienen esto, o sea, para mí el actor es esta capacidad de canalizar a un personaje y de ser un intérprete. Yo con Carlos trabajé muy a gusto, trabajé muy bien con él. Johan tiene ahí toda la culpa porque Johan iba a un restaurante y luego allí una señora que estaba ahí que trabajaba de cajera más bien, le empezaba a tirarle los lazos y Johan pues no podía y al último cayó en el amor con ella. ¿Y qué pasó después? Se dio cuenta mi esposa. ¿Y luego qué pasó? Y al último me mandó hasta los hijos para que fuéramos a ver al dentista. ¿Y qué pasa? Yo dejo mis hijos allí con otra mujer allí encargada, las llevo y voy al restaurante y la vuelvo a buscar. Es el tipo del engaño que uno puede hacer todos los días, ¿verdad? Hay una parte que considera al cine por definición pecaminoso, porque hay una reproducción gráfica del ser humano y eso está prohibido. De alguna manera imaginería, idolatría, etc. Y hay gente que no le gustó que se hiciera la película, más allá de la temática. Y ha cambiado mucho lo que ve uno ahí en todas las colonias menonitas. Lo que pasa muchas veces es que es lo que yo he visto muchas veces, por eso yo creo corrió así la historia. Porque muchas veces entre los menonitas no vas a ver, aunque el hombre agarra a la mujer con una silla o la golpea o lo que quiera, ¿va? ¿Qué va a pasar? La mujer se va a callar. La mujer se calla hasta que se rompe el alma y ya cuando todo sale a la luz, no hay pecado que no sale a la luz, ¿va? Algún día, tarde o temprano. Y por eso mi esposa ahí, lo que se llama mi esposa, la actriz dice, pues de repente se dio cuenta y ¿qué pasó ahí en el desayuno? Se le rompió el alma y dijo, ¿sabes qué? Yo levanto a mis hijos y me los llevo. ¿Y qué pasó con Johan? Se rompió el alma también. Juan.
aquí hay un tema absolutamente existencialista, humano, del momento y de lo que acontece ahí. Y es un hombre que más bien en todo caso está sufriendo por sus lealtades y por el dolor que está causando. Y unas mujeres que también son capaces de sentir el dolor mutuo, el dolor de este sujeto y el dolor propio. Y todos están tratando de resolver las cosas como mejor pueden. Entonces, sin embargo, si uno de todos modos siente una cierta sensación de espiritualidad, la pregunta sería ¿por qué sentimos esto, ¿no? La observación de la muerte, ¿no? Y la vida que continúa. Entonces, una idea que podemos decir que es espiritual, ¿no? Que es la pregunta fundamental de la vida, que es, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué será de nosotros? Pues es una pregunta que tiene un contenido fuerte, espiritual. Incluso si de nuevo uno está en un existencialismo absoluto o un nihilismo, también puede tener una dimensión espiritual porque responde a la conciencia humana. Pero si te fijas, más allá de que en la trama de la película haya un tema de una cierta espiritualidad, yo creo que la respuesta no está en la temática ni en la trama, sino en que cuando uno mira, uno percibe la dimensión espiritual de la existencia. Cuando escribes una película o cuando la ves y si te ubicas fuera de esta idea de arco dramático, de desarrollo de personajes y de una especie de lógica narrativa que parte de una construcción cultural, si te alejas de eso, entonces lo que ocurre en una película, igual que una novela o cualquier otra cosa hecha por una persona, ya escapa de esa lógica. Entonces las cosas que pasan no es que porque lo ves y está en esa lógica, eso es lo que ocurrió. En nuestra mente todo el tiempo estamos viendo y pensando lo que pudo haber sido, lo que deseamos, lo que recordamos, y eso es, en realidad, eso es realidad. Lo que pasa es que es una realidad totalmente subjetiva, pero la supuesta realidad objetiva también en realidad, en verdad, tiene un grado de subjetividad muchísimo mayor del que creemos. El cine me parece mucho más interesante cómo recoge lo no diseñado, ¿no? Lo inesperado. Aparentemente Méliès, cuando vio por primera vez una de las primerísimas películas de los Lumière, que no sé si te acuerdas que hay un hombre grueso con su mujer y tiene a su bebé en brazos. Y aparentemente está comiendo o algo así. Y aparentemente a Méliès lo que más le impresionó de todo era una hojita, unas plantas que estaban atrás, que se estaban moviendo ligeramente con la brisa. Y se dio cuenta que eso era lo más interesante de estas tomas, porque de alguna manera el cine estaba recogiendo la existencia misma, lo inesperado. Esas hojas no están representando unas hojas en movimiento, no, son literalmente unas hojas de una planta moviéndose con la brisa. Y bueno, luego Méliès hizo otras cosas, ¿no? Pero este aspecto, esta capacidad del cine como de inscribirse en el devenir de la existencia es algo que a mí me gusta mucho. Y eso es para mí el objetivo real del cine, quizás de todo arte, de la propia naturaleza, ¿no? La naturaleza no tiene objetivo, pero esa es nuestra manera de vincularnos con la naturaleza, ¿no? A través de algo que está y que puede significar, pero que no está diciendo nada concreto. Y si uno como espectador está dispuesto a involucrarse, me parece que es mucho más fructífero el resultado. Adquiere más fuerza y sobre todo penetra más profundamente en la conciencia la relación con lo que uno está experimentando, ¿no? Hello, What have tomorrow? Tacos. Tacos? A lot of tacos? Yeah. Det så kan det gärna finna här. Det karne köttet så. And burn the fat. Han behöver sant när det är. Amen. Kaya du ven med våra på skuncheck med det.
siempre me hace un efecto fuerte sobre la manera de filmar, la disposición de los lugares donde trabajamos. Es el cómo nos íbamos metiendo a la comunidad. Siempre como acercándonos, como de qué posibilidad habría, como si llegáramos a tu casa. Alguien toca a la puerta de tu casa y dice, me encanta tu casa para filmar. Están locos. Bueno, es que tu casa tiene estas características, pero además está hecha por este arquitecto y además tiene una terraza arriba donde podríamos ver el sol los domingos. No, a mí no me interesa. No, es que nos encantaría. ¿Qué oportunidad habría que nos dejara entrar? No, ninguna. Ok. Pues regresábamos a la semana y buscábamos el hospital. Y regresábamos a la semana a por la casa. Y así, a tocar las puertas, así ha sido como el estilo de producción de toda Luz Silenciosa. La idea con Luz Silenciosa era, después de su experiencia con Batalla en el Cielo, donde filmó una película con toda la infraestructura cinematográfica de móviles, trailers, plantas, equipo, y que a Carlos no le gustó para nada esa experiencia, quería regresar a este cine un poco más puro, más ligero. Carlos estaba rentando una oficina cuando estaba haciendo Batalla en el Cielo. Tenían las mismas oficinas de producción que nosotros teníamos para Temporada de Patos, ahí creo que era en la Condesa, sí, en la Condesa, me imagino. Entonces nos cruzábamos así de repente, días que teníamos que ir a la oficina de producción, nos cruzábamos con la otra, con Batalla en el Cielo, ¿no? Y así fue como conocimos algunas personas del equipo de Carlos y como que de alguna manera también nos enteramos de la existencia los unos de los otros, ¿no? Y a partir de eso, como que nos dimos cuenta con Carlos que había una cierta afinidad en la búsqueda cinematográfica que estamos haciendo. Digo, te conté que en Temporada de Patos teníamos una pequeña regla antes de empezar la producción, que era que no íbamos a utilizar ninguna luz que no se pudiera conectar a la pared. Como que de alguna manera, para mí era la continuidad perfecta de hacer una película con luces que solo podías conectar a hacer una película sin luces, que eso fue Luz Silenciosa, donde el acuerdo es que no íbamos a llevar lo que podríamos meter en 2 camionetas y manejarlas para allá y no llevar ni una sola luz. Si necesitábamos echar luz en algún lado, pues íbamos a usar focos o cualquier cosa que era en la tapalería y ya. Entonces, pues de alguna manera, como que para mí fue una continuación perfecta, orgánica y natural de lo que estaba buscando en Temporada de Patos a Luz Silenciosa, ¿no? Estaba muy inspirado por la película El Nuevo Mundo de Terrence Malick, que había fotografiado el Chivo, que también le hicieron prácticamente sin luces, ¿no? Y que en ese entonces todavía era algo relativamente inusual, ¿no? Filmar cine sin luces de cine. Fue una película que queríamos filmar con anamórficos, entonces hubo toda una búsqueda de ver qué lentes anamórficos podíamos utilizar, o sea, que nos alcanzara, porque también había un rollo donde teníamos que estar filmando mucho tiempo en Chihuahua, o sea, más de lo que una película mexicana podía sustentar en un presupuesto, ¿no? Porque teníamos que cubrir primavera, verano, otoño e invierno en la película. Entonces, pues sí, eso, por más que lo timeáramos, sabes, justo al final del verano y al principio del invierno y así, pues sí requería tiempo, ¿no? La línea del horizonte tan larga te permite ahí ver el cielo, ver las nubes y ver también todo lo que necesitas abajo. Usamos unos lentes muy viejos, que en ese entonces pues nadie quiere usar lentes viejos. Todo el mundo estaba usando los mejores lentes, los nuevos, los más precisos, ¿no? Pero pues nosotros también como por cuestiones de producción nos vimos obligados a buscar unos lentes que pudiéramos comprar y pues para comprar unos lentes con los presupuestos que teníamos, pues tenían que ser, solamente nos alcanzaba para comprar unos anamórficos rusos que encontramos con un sueco que nos los mandó, que les hicimos pruebas que estaban más o menos bien, pero uno no. Entonces encontramos el que no estaba bien, encontramos otro, no sé dónde, y lo trajimos. Y de repente, ¿no? Filmamos esta película con estos lentes Lomo y 5 años después ya todo el mundo está filmando películas con lentes viejos porque el digital requiere esa textura, ¿no? Y quiere esas imperfecciones. Tan perfecto el digital que hubo todo un movimiento donde la gente quería regresar a la textura y regresar a la imagen un poco más cinemática y más no esta cosa como antiséptica y estable y limpia y clínica del digital. Y aquí pues había necesidades de tiempo. Aquí había necesidades de atardeceres, aquí había necesidades de lluvias naturales, aquí había necesidades de nieve natural, aquí había necesidades de una historia de amor natural.
como que identificar eso y te ayuda muchísimo a encontrar incluso a las personas. No cualquier persona, buscamos colaboradores en Chihuahua, en Monterrey, cercanos al set, y no era fácil llevar un asistente de producción, un asistente de arte, un director de arte, una persona de catering, un sonidista, un editor. No, pues no. A nadie probablemente en ese momento a nadie le preenvía ir a Chihuahua, al mundo menonita, a hacer una película, porque bueno, para empezar, pues es fuera de su casa, luego vivir en las condiciones que nosotros vivíamos, que pues no vivíamos con los reyes del mundo menonita, vivíamos donde se podía. Una parte fue en el corredor comercial y una parte en los campos menonitas de allí alrededor, y la otra parte fue allá para la Hoja la Yegua. Los Jagüeyes, más bien se llama allí. Allí estuvimos hospedados por un par de meses. A mí me gustó mucho de Carlos el tipo de personaje que es. Por ejemplo, él es una persona muy firme. Si quiere esperar 12 días porque venga la lluvia natural, estuvimos 12 días esperando en un rancho, así en la montaña, esperando la lluvia, en la mañana temprano hasta en la noche. Estamos filmando en Chihuahua en temporada de lluvia, estaba lloviendo todos los días. Pues intentamos filmar con lluvia natural, ¿no? Intentamos filmar con lluvia natural y todo parecía indicar. El primer día, de hecho, estamos filmando la gran secuencia donde le da el ataque de corazón al personaje de Miriam. Era una escena bastante complicada porque tenemos interiores del coche, exteriores del coche, salidas, el árbol, el llanto, el regreso, el tráiler. O sea, era una escena muy larga y muy complicada y necesitamos varios días de lluvia para lograrla. Y el primer día llegamos y como relojito, llegó la lluvia, filmamos, estuvo increíble. Dijimos, pues ya está, esto va a estar más fácil de lo que pensamos, ¿no? Y luego corte a día 2, día 3, día 4, día 5, ¿no? Y nada de lluvia. Llovía por allá, llovía por acá, pero no donde estábamos nosotros, nada, ¿no? Hasta que el último día de la semana, supongo que el sábado ya era, que tenemos mediodía, llegamos, no llovía, y Carlos dijo, ¿saben qué? Pues empezamos el lunes con los bomberos y ya, yo voy a ir a buscar a los bomberos ahorita y que nos echen la mano porque esto no está funcionando, ¿no? El colapso de Miriam Toews en el bosque, con esa lluvia torrencial que se vuela a la sombrilla, pues era una coreografía, pero que la gobernaba la lluvia, la gobernaba el clima, la oscuridad, casi a punto de caer el cielo encima de nosotros, y no podía suceder, no iba a haber drama si no había todas esas condiciones. Por más efectos especiales que hubiera tenido la película en recursos financieros, esas pelis no se hacen solo con dinero. Y típico que ese día llovió muchísimo, justo a la ocasión, después de que nos fuimos ya nos estábamos yendo y de repente llegamos a nuestra locación, a nuestra casa, y de nuestra casa veíamos la locación y un aguacero impresionante ese día, justo el día que decidimos irnos, con lo cual se vuelve a comprobar la ley de Murphy. Lo más chistoso fue que, pues obviamente, como teníamos dinero de IMCINE y así, pues había que mandarle reportes a IMCINE de lo que habíamos filmado, y esa semana no filmamos nada, porque estuvimos ahí esperando la lluvia, como, ¿no? Y entonces la asistente de dirección estaba inventándose escenas que dice que habíamos filmado para mandar a los reportes de IMCINE, y al final de las semanas que dice, ya no tengo nada más ya no puedo inventarme nada más. O sea, sí fue una combinación ya de bomberos y a veces tocamos un poquito de lluvia y también mucha sincronía porque sí teníamos los cielos nublados y un cuerpo de bomberos que pues, la verdad es que sí le entró, ¿no? Con todo. Carlos told me before shooting that scene, to remember and to think about, the losses that I had sustained in my own life
you know, people having died, or you know, and in particular, I, you know, to sob under a tree. I mean, it's difficult to cry. I'm not an actor, and, you know, so what I had to do was, you know, think about the people that I had lost, and try and bring that to the role, and cry and cry and cry by the tree. Esa escena también fue bastante pesada para hacerla. Igual, no nada más para hacerla, pero si te pones a pensar cómo es si la mujer le da un paro cardíaco así, que uno la levanta. Y muchos dicen, ¿cómo le haces para cargar una mujer tan fácil? Es lo que hace uno. Uno pone en su cabeza, es mi trabajo, y te pones a pensar si fuera en real, o sea, no solo actuación, si lo podría uno más fácil todavía. Nomás con esa escena que hicimos 5 veces, ahí hasta me deshidraté y caí al hospital. Por mojarme tanto y luego mucho frío y luego meterme a una camioneta que me secaban y lo volví a hacer. Buenas tardes. El fundamento profundo de esto es el gusto de ver. O sea, el gusto de ver bien y de presenciar con calma los sonidos y las imágenes hace que definitivamente, esto es algo, digo, bastante fundamental, que las cosas no, según el tiempo que las mires, significan cosas distintas o se reciben de manera distinta en la conciencia. Realmente desde mi primera película me acuerdo que alguien me dijo una vez, oye, pero está quedando muy largo, ¿esto qué es? Y yo dije, no lo veo largo, es el tiempo que necesito para ver lo que hay en el cuadro. Pienso que es muy parecido a cuánto mira uno un cuadro en una pared. O sea, ¿quién dice cuál es el tiempo adecuado? Hay gente que mira mucho más tiempo que otros y también depende del momento de cada uno, ¿no? Uno mismo a veces mira mucho tiempo, a veces menos. Dine fruer aan de ouderen wat je plaats. Is dan gestorven. En wat is dat? Dat is een hartslag. Dat is wat al niet gaat vet bij. Esta necesidad de narrar y de desarrollar a los personajes siempre se mete en el camino de mirar, que es la razón de ser, o podemos decir la razón de ser, o el alma del cine, más que la razón. Hast du diesen welchen Schritte? 726. Alfredan Tadeusz Osheny. Nu kan jag vidare gå. Så jag längre då.
La observación de la muerte, ¿no? Y la vida que continúa. Entonces, es una idea que podemos decir que es espiritual, ¿no? Que es la pregunta fundamental de la vida, que es, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué será de nosotros? Pues es una pregunta que tiene un contenido fuerte, espiritual, incluso si de nuevo uno está en un existencialismo absoluto o un nihilismo, también puede tener una dimensión espiritual porque responde a la conciencia humana. Entonces ahí ya depende qué entiendo por espiritual, ¿no? Pero sí entiendo tu punto final de que la mujer muere, quizás revive o no, o quizás esto solo está en la imaginación de Johan. Yo pensé que ahí se iba a terminar la película, ¿verdad? Donde mi esposa pues falleció, pero de que va a resucitar, hasta allí tampoco, de ahí en adelante tampoco no tengo respuesta ni entiendo tampoco. Al final en la película, yo siempre lo sentí como que un deseo de Cornelio, no como que literalmente se despierta, como en la película de Dreyer, que gracias a Dios se despierta la mujer y van a continuar la vida. Me acuerdo que todos habíamos visto Ordet, todos teníamos clarísimo a Dreyer, y a todos nos fascinaba. Yo aquí creo que está clarísimo que la mujer está más muerta que nada. Incluso al final se va la mariposa y se interna de nuevo en las llanuras y llega la noche. Y pues, de hecho, cuando ella se despierta y voltea a ver a Johan, nunca hay el corte a Johan, ¿te acuerdas? Ya no lo vuelves a ver. Solo ves a los niños. También es el mundo de los niños, ¿no? Que están mucho más cerca a la fantasía de que las cosas probablemente pueden ser reversibles, no están en esa absoluta definición del mundo de la lógica de los adultos. It was a miracle, you know, and the way that Carlos shot it too, of course, was brilliant in that, you know, it just seemed to be a sort of everyday occurrence, you know, that of course, you know, your wife would come back from the dead, you know, but, you know, and I think that was beautiful. And I think that, you know, that speaks to, you know, to his brilliance as a filmmaker. I remember some of the crew and Carlos himself talking about this moment. And, you know, would people watching the film, would they, you know, buy this, right? Would they believe this, or would they accept this? How would they respond to this, you know? And I think the consensus amongst the Carlos and the cast was, and the crew was that, well, you know, some will and some won't, but that within the context of the story, of what it was that Carlos was attempting to say, you know, about love, about spirituality, about death, about men, about women, about betrayal, about trust, all of those things, you know, that it made sense within that context. And I think too that Carlos was a little bit concerned about the sort of religious parallel, you know, to the resurrection of Christ, for instance, and he was concerned perhaps a little bit about what the Mennonite community would think of that, you know, whether that would be considered to be sacrilegious, you know, or blasphemous, or, you know, or any of these things. And of course, I mean, you know, some people would think that, but I think for the most part, you know, people generally thought this was a beautiful occurrence and miracle, and something that fit well and perfectly within the context of the entire of the story and of what it was that Carlos was trying to, you know, evince from the audience. You know, coming back to life, the world coming back to life after a dark night, or after a dark season, or you could say after a death. You know, and I think that there was that running sort of motif, you know, maybe that's not a word that Carlos would use, but, you know, throughout, I mean, that spiritual aspect of things, you know, returning to life, from the darkness or from death. El tema es mirar, no conceptualizar. Mirar, que implica escuchar, lo digo en el sentido más profundo de presenciar y recibir, ¿no? Con todos los sentidos y eventualmente la conciencia. Ese es el asunto que a mí más me gusta en el cine. Entonces, más allá de toda teoría, es el tiempo que hace falta para ver lo que está ahí enfrente.
fue como una de las últimas películas que, o sea, como que marcaban el fin de una época, pero también marcó el principio de otra. Entonces fue una película muy rara en ese sentido. Y luego pues el cine de Regadas también de alguna manera se volvió ya un referente donde muchísimos jóvenes empezaron a emular esa manera de producir y esa manera de hacer cine y se volvió todo un estilo ya, o sea, es casi que un género nacional ya, las películas tipo Regadas, ¿no? Es que estas películas que hemos hecho, digamos, a lo largo del tiempo, me parece que tienen que ver con otra forma del quehacer cinematográfico, ¿no? No pienso que sea... Vamos, pienso que es como más hippie, si se pudiera usar la palabra hippie, porque pues es más Montessori, como yo digo a veces cuando doy clases en el CCC. No, esta no es la película de industria, esta no es la película de sindicatos, esta no es la película... Esta es la expresión personalísima de un muralista, ¿no? Vamos a pensar que trabajamos con el Dr. Atl y el Dr. Atl nos dijera: me encanta ese volcán, tenemos que subir, llegar a esa montaña, hagamos lo que sea por llegar. Y los demás, pues claro, sin ponernos en otro nivel de discurso, de conversación o de identidad artística, nos sumamos a esa identidad artística y por lo tanto sumamos desde todas las áreas. I think that the response to the film was, I think, quite, positive, and I know, for me, a lot of people, and Mennonites, but non-Mennonites as well, have said just how moved, very, very profoundly moved they were by the film and its beauty, not just the physical beauty of the shots, of the scenes, but of the beauty of the intent, the intention of the film. La idea es para mí mucho más especial que la gente vaya a una película y no una película a la gente, que es básicamente pues, lo que hace el mundo de hoy, ¿no? Que te obligan casi a ver las películas. Siempre que me preguntan en entrevistas, ¿y por qué la gente tiene que ver Luz Silenciosa? Yo siempre digo, no, pues no la tienen que ver. Pero bueno, siempre lo bueno es que sí esté ahí. Siempre se puede ir más allá y hay que seguir buscando. Eso es algo que, si te fijas en la literatura, en la pintura, casi siempre los pintores o los escritores están buscando desarrollo en el propio medio. Y ese es un aporte brutal de esa película, o de todo ese estilo de cine, ¿no? Una de las grandes cualidades de Regadas es que es un director muy valiente, o sea, no tiene miedo, ¿no? Él hace las cosas y ¿no? Y siempre con esta lógica de, mira, si nos quedan mal, las volvemos a hacer, pues qué más da, ¿no? Ya está, vamos a hacerlo y si queda, y si no queda, pues lo volvemos a hacer. Últimamente siempre ha quedado, ¿eh? En el cine lo que hay que buscar es, siempre hay que tratar de hacer que el medio se mueva, que el medio busque, que vaya a la no repetición, porque si no, ahí está el riesgo de acabar con el propio medio, ¿no? No sé, el cine yo creo que aburre mucho ya, sí. Pero por repetición, justamente, y por falta de profundidad. Jag har ni tjejer mina dochter begraven.